doctor en ciencias políticas, el señor Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Matías, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Te escucho perfecto y te veo también muy bien. Te veo muy acompañado, ¿ah? Ah, sí. ¿Dónde estás, Cris? Estoy en un Center Park, que se llama. Es un lugar como... Mira, se pueden ver... es como un resort, pero ¿ya? es un lugar de turismo, ecoturismo, ecológico. Entonces estás, como tú puedes ver, en pleno bosque. Así veo. Y hay animales, porque puedes ver acá los patitos. Y también hay como un mini río, donde también están los patitos ahí. Bueno, y tú arriendas unas cabañas, que si la puedes mostrar, ahí, que están ahí. Está súper bonito, Cristian. Como es difundida, escondida un poco entre los árboles. Oye, ¿y te estás quedando ahí por unos días? Sí, unas dos noches. Y también hay una piscina gigante, juego para niños, y así permite a los niños tener contacto con los animales. Qué bonito. Y un poquito familiarizarlo con la naturaleza, en realidad. Qué bueno, Cris. En un lugar bastante seguro y bonito. Tremendo postal que nos tienes hoy día ahí desde el otro lado del mundo. A recordar que se encuentra en Francia nuestro querido Cristian. ¿Y esos animalitos son como patos, Cris? ¿Qué es? Te escuché fuera del aire patitos, sí, pero, que estaba muy bonito. Una especie de patito. No podría decirte la raza exacta, pero son de negro con una mancha en la cabeza. Y unas patas muy llamativas. Así veo, sí, qué bonito. Bueno, un despacho hoy día desde allá, ¿cierto? Muy acompañado de nuestro querido Cristian Zamorano. Partamos conversando de temas de nuestro país, porque sabemos que estás por allá, pero siempre conectado con lo que pasa en Chile. Recordemos lo que pasó justamente con Jimena Rincón. ¿Sabe qué? Yo voy a tomar palco. Fue lo que dijo ella hace algunos días. Días después, ¿cierto? Con Boric presente, ella dice... bueno, quizás se malinterpretó un poco lo que dije, pero la cosa es que no hay que mirar desde la galería, sino hay que jugar en la cancha. ¿Fue un poco un salvavidas que quiso hacer ella en esta conferencia cuando estaba el presidente electo de nuestro país, que ya comienza en marzo? Bueno, hay dos cosas. La primera es que en política está lo que tú muestras y lo que tú piensas. Si está la doble cara, de algún modo está el discurso diplomático, político, y por otra cosa está lo que realmente tú piensas. Yo creo que el micrófono abierto pilló en buen chileno a la señora Rincón. Sí, claro. Que en realidad yo creo que lo que realmente piensa es lo que el micrófono abierto, es lo que ella pensaba, cuando ella pensaba que no la escuchaban. Yo creo que era eso lo que realmente ella piensa que va a suceder, claro, en estos próximos 4 años. Y lo que nos indica ahí es la postura de un cierto sector de la democracia cristiana. No estoy seguro que sea toda la democracia cristiana. Hay elección interna dentro del Partido Demócrata Cristiano, pero es lo que piensan algunos sectores. Es decir, no son totalmente adherentes a lo que concierne el proyecto de Boric. Claro. Y por otro lado, quizás están viendo dónde se puede acomodar de la mejor manera. En el centro, en la derecha. La democracia cristiana tiene esa virtud de ser un partido bisagra, entonces ellos están viendo dónde van a sacar mejor provecho en función de los proyectos de ley que se van a proponer. Claro, sí. Por supuesto. Bueno, ahí está Jimena Rincón diciendo entonces no es tiempo de mirar desde la galería, pero esto, ¿cómo lo ven los demás partidos, Cris? Y precisamente, ¿cómo se toma esto Gabriel Boric? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Será bueno contar con ellos en el próximo gobierno? Mira, yo creo que estamos todos yo diría en un ambiente hipócrita, porque si tú escuchas los partidos políticos en la versión oficial, como el discurso que dijo después Rincón, la senadora Rincón, como lo está diciendo también el presidente de Revelación Nacional, Chaguán, como lo están diciendo Evópoli también últimamente, todos dicen nosotros estamos, por parte de la derecha, estamos dispuestos a colaborar con el proyecto del señor Boric y vamos a estar ahí vigilando lo que sucede, fiscalizando si es necesario, pero ayudando cuando podemos ayudar. Yo creo que esas son palabras de buena crianza, es decir, sí, son discursos hoy en día que en realidad tienen ningún valor, yo creo, porque a pesar de momentos que van a empezar confrontaciones dentro del Congreso, porque sabemos que van a empezar a un momento dado, porque Boric indicó que iba a hacer cambios, reformas importantes, a las primeras fricciones, a los primeros roces, yo creo que van a aparecer las tácticas de siempre. No estoy tan seguro que haya un discurso de una sagrada que se va a realmente concretar en el futuro. Por ende, yo creo que los patitos se echaron al agua
Por ende, yo creo que todo lo que está viviendo actualmente el país, en lo que vemos de los discursos, es algo que están viendo, están a la expectativa de cómo va a desempeñarse en un inicio el presidente Boric. Y yo creo que eso, por lo menos, hay poca información que sale del círculo cerrado. Hay un hermetismo en cuanto a difusión de noticias, y yo creo que esto tiene un poquito a la gente nerviosa. Entonces, en vez de atacar, porque tiene un gran respaldo democrático, los partidos políticos están mirando y teniendo bonitos discursos. Pero tú puedes ver, y esa es la gran enseñanza del micrófono abierto, que en la interna piensan totalmente diferente. Exacto, claro que sí, bueno, y eso yo creo que todos lo sabemos. Hablando justamente de los discursos bonitos, ¿cierto? Presidente de Evópoli, el señor Andrés Molina, detalló que ojalá no haya más oposición, sino colaboradores del futuro gobierno, pero hace ahí una clara señal de que ellos van a estar muy atentos al tema de los indultos, que nosotros no podemos permitir indultos a personas que han cometido ese tipo de delitos. Es decir, estarían colaborando en un futuro gobierno, pero tendrían demarcada la línea, que es muy delgada, entre lo que quieren y lo que no. Sí, absolutamente. Yo creo que ese es un problema desde un inicio. Fíjate que recuerda, cuando inició la Convención Constitucional, uno de los primeros roces fue, hablemos del caso de los llamados prisioneros políticos, claro, concepto que uno puede discutir, y ese tema nunca ha sido zanjado. La única novedad acá, si bien es una condición sine qua non que no haya perdonazo para que algunos participen en el proyecto de Boric, sin embargo, hay que también recordar que Gabriel Boric, siendo presidente, tiene otro tipo de potestad y puede absolutamente indultar a algunos. Entonces yo creo que si ese tema está tomando mucha importancia, obviamente nadie quiere que salgan a las calles delincuentes que están encerrados, pero por otro lado también quizás hay que también ahí conceder algo. Es como en una negociación, cada uno tiene que hacer la mitad del camino. Claro. Pero yo creo que ese tema ya ha sido muy triado y quizás ya es tiempo de zanjarlo para realmente empezar a hablar de cosas mucho más, no concretas diría, pero cosas que engloban muchas más personas que simplemente ese tema, y utilizarlo un poco como una coartada para saber si participa o no se participa en un proyecto político que debe ser reformista según los anuncios. Así es, bueno, también en lo que están dispuestos a colaborar, según leo acá, cierto, las palabras de Andrés Molina, es que vamos a avanzar y a colaborar con el tema de las pensiones, que ha sido un compromiso no solo del gobierno de Sebastián Piñera, sino que de muchos gobiernos con nuestros adultos mayores, que es también algo fuerte de lo que se supone que tendría que hacer Gabriel Boric. Absolutamente, yo creo que lo que concierne ese ingreso universal, lo que concierne la situación de las personas de tercera edad en Chile, yo creo que ese es un tema que hay que resolver a la brevedad. Porque yo recuerdo hace unos 4 o 5 años había visto un reportaje en televisión nacional donde se veían gente de la tercera edad ir a recoger los restos después de una feria o a negociarlo, a esperar que le regalen la fruta. Yo creo que ese tema, ese segmento de personas, yo creo que eso es una prioridad como tema. Es decir, básicamente, ¿por qué? Porque a ver cómo un país trata a sus personas de tercera edad, eso te habla un poco también del índole del país. Yo creo que es un tema prioritario, hay que focalizarse más sobre esos temas y rápidamente zanjar los temas políticos que nos crean una cohesión para justamente proponer ley y tomar iniciativa en esos ámbitos. Exacto, bueno, ahí está también lo que dice el presidente de Evópoli. Estamos repasando algunos dichos, ¿cierto?, de las últimas horas de algunos políticos en función, algunos ex políticos, y nos vamos a ir con lo que dijo el mediático Carlos Larraín, expresidente justamente de RN. Entre comillas, en sus palabras, no creo que esta sea una oportunidad para hacer un planteamiento general de una nueva derecha. ¿A qué se refiere con esto, Cris? Mira, se refiere a una derecha que asume plenamente su conservadurismo y pinochetismo, de algún modo también. ¿Ya? Es decir, Carlos Larraín fue el enemigo de Mario Desbordes al interior de Renovación Nacional. Claro. También, y por ahí a todos los que siguieron esa corriente, por ejemplo, en la región de Antofagasta, Paulina Núñez. Carlos Larraín encarna un sector tradicionalista dentro de la derecha y para nada liberal ni progresista. A partir del momento que haces concesiones, a partir del momento que impones impuestos más altos, cuando hablas de gratuidad en la educación, eso para Carlos Larraín son medidas socialistas. Entonces lo que dice, atención, la derecha no puede traicionar su ADN, el que él considera como su ADN, es decir, tenemos que, en algunos ámbitos, quedarnos en algunas posturas. Y por eso dice
frente al resultado, tras el resultado de José Antonio Kast, que asumió una postura idéntica, ha indicado que no, a pesar de ese resultado, mejor quedémonos en esa postura que empezar a conceder en esos ámbitos de la gratuidad, de la educación, de la salud, de los impuestos, de ese ingreso universal, que para mí son temas que deben ser transversales al ingreso universal. Yo creo que todo el mundo debería estar de acuerdo que hay que hacer algo por la persona de la tercera edad, pero en ese ámbito pide menos social, menos de iniciativa social y quizás menos de intervencionismo en la economía. Pero hay todo un sector de derecha que también quiere ese intervencionismo, y ahí tienes la fibra social que representa, por ejemplo, el senador Osandón, que con un idioma bien, con una retórica bien guasa, entre comillas, hecho adrede, porque es su manera de ser, de presentarse, indica, no, atención, acá en la última elección presidencial a nosotros no sacaron la mugre, entonces hay que conceder en algunos ámbitos y hay que ser más social, hay que ser más cercano al ciudadano, y todo un discurso con un espectro más social. Ese es otro tipo de derecha. Y también está la derecha liberal, que encarna Evópoli, que es liberal en el sentido que hay que proteger, reconocer los derechos individuales de las minorías, lo que va a contrasentido también de una derecha conservadora que no ve con buen ojo, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Pero por otro lado también económicamente también es liberal, facilitando la iniciativa y ahí también incentivando que se paguen menos impuestos por las empresas. Entonces tú ves que hay diferentes tipos de derecha, y después del golpe que recibieron con la derrota en la segunda vuelta, cada uno trata de posicionarse, y Carlos Larraín viene a reivindicar que hay que seguir siendo de una derecha conservadora, y que no se discuta ese tema porque él siempre ha encarnado esa vertiente dentro de la derecha. Bueno, pero Cris, ellos se supone que quieren seguir viviendo de esto por mucho tiempo más, y las generaciones que vienen también, ¿cierto? Sus hijos, su familia, etcétera. No sé quién se integra a estos partidos, pero con este pensamiento tan, voy a decirlo, cuadrado, conservador, ¿cierto? Si suena más bonito así, se van a terminar por diluir solos. Ellos van a terminar destruyendo solos su sector, porque todo va cambiando, todo va avanzando. Ya vimos la elección que tuvimos ahora por el próximo presidente. Entonces, ¿qué tú le recomendarías a este sector o a estas personas justamente, Cristian? Mira, como tú dices, hay gente que hace política por interés. Yo creo que eso va a contracorriente, a contrasentido de lo que debería ser la política, porque es la búsqueda del interés general, de mejorar las condiciones de un punto de vista general. Pero si tú tomas el prisma que acabas de denunciar, yo diría que Carlos Larraín, tomando esa postura, defiende sus intereses, porque también podemos pensar que hay un cierto sector de derecha, y yo creo que lo que ha costado el estallido social, la manifestación de una situación de saturación de esa manera a veces muy violenta, es que hay algunos sectores que defienden sus intereses, y ese interés tiene que ver con el interés patrimonial, los intereses empresariales, y yo creo que Carlos Larraín representa ese sector. Claro. ¿Y qué le conviene a ese sector? Que la derecha siga siendo derecha en ese sentido, y que el mundo en el cual vive Chile hoy en día no se mueva, porque no hay que olvidar, a un momento dado hay gente que se enriqueció mucho estos 30 últimos años, hay gente que se enriqueció mucho durante el COVID, y miremos quiénes son los que se enriquecieron. Entonces ese sector, ¿qué quiere? Menos impuestos y más seguridad. Y la desigualdad social es un tema que hay que debatir correctamente, porque hay una fe ciega en el mercado, a pesar que este mercado claramente ha dado señal que socialmente no da satisfacción, no da abasto. Entonces yo creo que él con esa postura está hablando a lo suyo, que como tú dices, que quizás ese sector es cada vez menos, y quizás ese sector que llegaba a un sector intermedio hace algunos años atrás, llega a menos, porque hay una discusión en Chile que se ha instalado, y la elección de Gabriel Boric fue un poco la respuesta a esa postura, pero algunos piensan que hay que seguir con aquello, y yo creo que eso también responde a algunos intereses menos generales y mucho más privado y personal. Claro, finalmente los pocos que van a quedar ahí quizás solo y negándose a ver la realidad del Chile de hoy, que no sería lo bueno. Quizás sería lo bueno que si ellos quieren seguir dentro del mundo de la política, vayan cambiando un poco su pensar y avanzando y tratando de dialogar con los demás, pues. Sí, no, absolutamente. Yo creo que es la postura que un cierto sector de derecha piensa, pero siempre en política habrán sectores duros, siempre. Claro. Y yo creo que hay una derecha, para mí la derecha se va a tener que dividir. Yo creo que hay una derecha conservadora entre RN, UDI, un sector de RN, UDI y los republicanos, que pueden formar un propio conglomerado. Y hay otro sector de RN, quizás hasta de la UDI, una UDI más popular, más social,
hay un sector de RN, claramente social, hay un sector de Evópoli más liberal. Yo creo que el sector social que engloba RN y un poco la UDI podría ser otro sector dentro de la misma derecha, y tienes un sector claramente liberal que podría también embarcar otros más independientes de otros partidos. Podéis tener 3 vertientes dentro de la derecha. El único problema es que esas 3 derechas no van a estar de acuerdo sobre los mismos temas y pierden fuerza, ya que no van a ser no un gran conglomerado homogéneo, sino un conglomerado fraccionado. Yo creo que ahí está la problemática para la derecha. Y al ser un conglomerado fraccionado, ¿qué quiere decir? Van a tener quizás menos fuerza dentro al dar opiniones, al consultarles a ellos qué piensan sobre las decisiones. Absolutamente, es eso, porque y menos fuerza política. Mire, observa simplemente algo, y los televidentes lo pueden observar ellos mismos, una cosa empírica. Hoy en día están todos con la derecha, están todos con un bonito discurso, hace una colaboración eventual con Boric, se propone buenos proyectos, porque es el momento de Chile, y si le va bien a Boric, le va bien a todos los chilenos, sí, claro. Bla, 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 ese discurso. Pero por otro lado, hace menos de un mes estaban apoyando un candidato que tenía un discurso totalmente contrario al de Boric, que era José Antonio Kast. ¿Y por qué toda la derecha estaba detrás de él? Desde Evópoli hasta Republicano, porque tenía el poder y que ahí ellos podían aplicar, tenían fuerza a través del discurso de un hombre que tenía un discurso ultraconservador y que incluso revisionista del pasado. Sí, pues. Y poco tiempo después se dan cuenta que, como perdió por paliza, porque fue 1 millón de votos, dicen ya no, entonces hay que quizás reconfigurar el discurso. Y como tú dices, ahí se dan cuenta que en realidad no todo tiene la misma fibra idéntica al 100%. Sí, claro. Entonces está ahí la disyuntiva. O seguimos todos juntos a pesar que tenemos mucha diferencia, o asumimos realmente lo que somos. Yo creo que en ese camino están. Y eso se va a ver en marcha, que realmente van a optar, por lo cual realmente van a optar. Y yo creo que sería bien, por la claridad de todos, que los partidos políticos opten por su verdadera fibra, su verdadera identidad. Yo creo que eso ha sucedido pocas veces en la derecha, quizás sobre todo en la derecha, y también en la izquierda. Exacto. Querido Cris, ya tenemos que ir cerrando, pero antes, ¿cómo se toma Francia la aprobación del pasaporte verde, que además obliga a vacunarse a las personas, ¿cierto?, para poder viajar y para poder tener vida social? Bueno, hay todo un sector que está en contra. Yo te dije que son cerca de 6 millones, entre 5 millones y 6 millones de personas que no son vacunadas, que están en contra de aquello, pero son menos del 10%. Pero las medidas van incrementando, te lo anuncié la semana pasada, van a ir incrementando. Sí, claro. Para entrar en este parque, con las personas que vienen, cada uno tuvo que mostrar su pase sanitario, o si no, no puedes entrar. Todas las personas que están acá hoy en día, a pesar que es la naturaleza, cada uno tiene que mostrar su pase. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahora, si no tienes si no se tiene la certeza que tú tienes tu vacuna, no puedes hacer muy pocas cosas sociales. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente lo entendió. Y acá, además, por el asunto del Omicron, que expandió de una manera casi exponencial la cantidad de contagiados, de casos positivos. Sí. Eso hace que ya ahora todo el mundo la mayoría ya quiere terminar con esto. Y yo creo honestamente que estamos al final de aquello, porque no sé cómo es en Chile, pero acá todos los días muestran los casos positivos de Omicron como una gran noticia, con una cierta gravedad, pero si tú te fijas, la tasa de mortalidad del Omicron es mucho más baja que la variante anterior. Sí. Y por ende, más gente se está contagiando, pero menos muere que anteriormente. Por ende, agregas a eso una tasa de vacunación muy alta, y tienes una tasa de vacunación muy alta y que mucha gente se contagia, de algún modo vamos a llegar a la inmunidad de rebaño. Claro. Y por fin se podrá salir de aquello. Y yo creo que de aquí a 2-3 meses, normalmente el COVID ya es otra cosa. Y eso no lo digo yo, lo dijo un tipo como Bill Gates, que dijo que a mitad de año ya salimos de este túnel. Entonces, yo no me dejaría llevar por un discurso alarmista. Claro. Y sí me felicito en todo caso que acá en Francia se estén tomando esta medida para justamente ir lo más rápido posible y por fin regresar a una especie de normalidad. Exacto, bueno, y también por ahí leí que como es obligación, los que no quieran hacerlo van a tener multas. Absolutamente, muy alta. Y ya si tú no quieres más vacunarte, el PCR para ir al trabajo, cosas así, eso ya no es más válido. Ahora habrá que vacunarse sí o sí. O sea, como te digo, el que no se quiere vacunar, cada vez más tu vida va a ser muy, muy restringida. Ahí hay un problema en relación con las libertades individuales para muchos, pero yo creo que estando tan cerca de la salida de esta situación de pandemia, que sirva que nos sirva la vacuna, yo creo que a este nivel hay que facilitar las cosas. Yo creo que, honestamente, yo tengo confianza que a mitad de año máximo esto esté resuelto.
Perfecto. Querido Cristian Zamorano, te mandamos un abrazo. Gracias por tenernos esa imagen a tu espalda tan bonita. Nos alegra la mañana, sí o sí. Espero que le haya gustado. Por supuesto que sí. Gracias, Cris. Sigue pasándolo bien. Bonita semana. Gracias. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao.